comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, comenzamos con Agárrate viernes. Hoy hay que decir sí, gracias a Dios es viernes. Ha sido una semana muy fuerte, no por exceso de trabajo, porque el trabajo, por lo menos a mí no me agota. Lo que me agota es el contenido, las cosas que uno escucha, las cosas que uno tiene que reportar, que a veces son sumamente duras. Antes de comenzar con el programa de hoy y con lo que tenemos previsto en agenda, lo ya anunciado en el Twitter, quiero aclarar algo que escribí hoy en mis redes sociales, en el Twitter específicamente, que es @patipoleo. Hoy estaba en el aeropuerto de Maiquetía y escribí que estaba presenciando el encuentro de cubanos, porque estaba llegando un vuelo de Cuba, aquí en el aeropuerto de Miami, que estaba presenciando el encuentro de familias, de cubanos, después de décadas sin verse, y veía cómo lloraban, la emoción que tenían, y sentía que nosotros íbamos a vivir lo mismo. Cuando yo cuando escribí que sentía que íbamos a vivir lo mismo, es refiriéndome a que vamos a estar cada vez más separados los venezolanos, que las familias cada vez se van a separar más y cada vez van a estar más imposibilitadas de verse, precisamente por todos los controles que hay ahora en Venezuela y que simplemente evitan la salida de los venezolanos y la cantidad de familiares que todos tienen afuera. A eso me refería, y entonces las respuestas en el Twitter han sido, algunas dijeron amén, como que si yo estuviera diciendo que pronto viene el reencuentro, y alguien me decía, ¿por qué dices eso que pronto viene el reencuentro? Y a eso no me refería, y quiero aclararlo aquí en el programa, porque aclararlo en el Twitter es un poco complicado, y me refería precisamente a que lo que siento es que vienen momentos mucho más duros de los que hemos vivido hasta ahora los venezolanos, y cuando veía a esos cubanos llorando, yo por lo menos hoy sentí que para ellos está llegando esto a su fin prácticamente, ¿no? Por lo menos los largos años de separación ahora tienen muchas más posibilidades de reencontrarse, y nosotros como que apenas estamos comenzando. Así que bueno, les repito, esta ha sido una semana muy fuerte, porque cuando uno escucha que el país en el que uno ha luchado tanto por que las instituciones funcionen, porque la democracia se depure, porque sobre todo porque los ciudadanos sepan la verdad, que de eso se trata este oficio, el oficio del periodismo, y uno se va enterando de cómo cada una de las instituciones y de quienes manejan esas instituciones se han ido pudriendo en el poder. Pues es bien doloroso cuando uno a veces siente que los malos están ganando, pero de eso y de otras cosas vamos a conversar hoy con nuestro invitado. Él es Anthony Dakin, él es ingeniero y fue asesor de seguridad del alto gobierno de Hugo Chávez. Es experto en temas de informática y de defensa, y con él tenemos muchas cosas que conversar. Ustedes todos pudieron ver, y quienes no lo vieron en vivo después lo vieron diferido, la entrevista que anoche le hice al periodista español de ABC, que ha revelado las declaraciones y los testimonios de venezolanos que han estado muy cerca del chavismo, que han sido de la confianza más directa tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y que ahora están contando verdades aquí en los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Y Anthony Dakin se puede considerar que es un venezolano que estuvo muy cerca del presidente Hugo Chávez. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, Anthony. ¿Me escuchas? Ahora te escucho. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y por enfrentarte también incluso a las dudas que algunos tienen de lo cerca que estuviste de Hugo Chávez, ¿no? Porque esas dudas siempre se presentan, sobre todo en un país que está tan polarizado. Anthony, cuéntame qué es un asesor de seguridad. Mira, es una persona que nadie conoce, es una persona que tiene que tener muy bajo perfil, y es una persona a la cual está involucrada con funcionarios de alto rango. Yo era asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército, como también fui asesor de seguridad de la Dirección de Armas y Explosivos del DARPA. De igual forma tuve la oportunidad de trabajar como asesor de seguridad en el Ministerio de Justicia. Por lo general
el éxito de un asesor de seguridad es que nadie debe conocerlo. Que no se sepa que está ahí, por supuesto, ¿no? No eres la persona más invisible del mundo. Estamos hablando de qué años y con qué ministros y con qué jefes trabajaste, Anthony. Mira, yo comencé en el año 97 a trabajar con la ONIDEX, la antigua ONIDEX. Todavía estaba el presidente Rafael Caldera como presidente. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con la Fiscalía de Regulación, dando algunas asesorías en sistemas precisamente lo que tenía que ver con hubo una carencia de laminados para la cédula de identidad y estamos enfrentando un problema serio con la falsificación de los pasaportes. Por esa razón, bueno, se me dio la oportunidad de asesorarlos a ellos. En el año 98, cuando gobernó el presidente Chávez, obviamente cuando pasa todo este tipo de cambios, ellos deciden que había que mantener la continuidad con lo que se estaba haciendo en la administración del presidente Caldera, y bueno, ellos deciden mantenerme en ese cargo y comienzo a trabajar directamente con ellos. Ministros, muchos, me tocó ser testigo del 11 de abril, me tocó ser testigo de muchos eventos, estar presente en lugares donde quizás nunca me imaginé que iba a ser un elemento clave en todo esto en la historia de Venezuela. Pero mira, tuve la oportunidad de trabajar con Carolina Tamayo, tuve la oportunidad de trabajar con Jessica Com, tuve la oportunidad de trabajar con, obviamente, Pedro Carreño, el ministro Chacín, trabajar directamente también con el señor Tarek El Aizami. Fueron varias administraciones, hubo la continuidad con el sistema de identificación en Venezuela. Tuve responsabilidades más que todo en la parte en el equipo colaborador, en la modernización del sistema de identificación, en la primera fase con los pasaportes, en la segunda fase con el documento de identidad, que es la cédula electrónica, la cual ha traído muchísimos problemas. Y a raíz de la cédula electrónica, bueno, ese ha sido un sistema que ha sido el pilar y la bandera para cometer una serie de irregularidades y manejar la voluntad del venezolano al criterio precisamente de los cubanos. Anthony, la primera pregunta referente o repregunta referente a tu respuesta es ¿por qué decidieron dejarte en el cargo? Porque ya ellos se sabía cuál era su proyecto de país, ¿no? Ellos, en mi opinión, nunca aplicaron la de como vaya viniendo vamos viendo, sino que ya ellos venían con un plan, ¿no? ¿Y por qué deciden que Anthony Dackin tiene las condiciones para participar con ellos y quedarse con ellos asesorándolos en este plan? Mira, una sola cosa, yo trabajo en sistemas de identificación, yo soy experto en sistemas de identificación, soy especialista y he estado inclusive ligado a una asociación internacional que se llama Smart Card Alliance. Mi trabajo realmente tiene que ver y ha sido desarrollado sobre la plataforma de documentos seguros, transferencia de datos electrónicos. Previamente a eso, obviamente mi relación en Venezuela con la ONIDEX y con la asesoría que brindé en la parte durante la administración del gobierno de Caldera, había muy pocas personas que conocían a fondo el tema del sistema de identificación. De hecho, la razón por la cual se me ratifica tiene que ver con la licitación que se le dio a Hyundai, donde obviamente ganó la empresa Hyundai. Ajá, eso te lo iba a preguntar, Anthony, discúlpame, porque Hyundai ganó la licitación y se la quitaron. Eso te lo iba a preguntar. ¿Por qué le quitan la licitación? Además, que Hyundai incluso introdujo un recurso legal. Yo estuve trabajando muy directamente con la gente de Hyundai en esta investigación, por eso te lo pregunto, y no hubo razones para que le quitaran No, sí la jugó. El presidente Hugo Chávez tuvo la oportunidad de revisar a fondo lo que se estaba haciendo. El presidente Chávez, junto con el ministro Leclerc, llamaron a exactamente 7 personas. En total, fuimos 7 los que se llamaron a consulta para preguntársele si la licitación a la cual se le había otorgado la Buena Pro reunía las condiciones y los requisitos en favor de Venezuela. Yo recuerdo que en el momento que tuve la oportunidad de conversar con el presidente Chávez, mi primera eran 5 minutos para decir exactamente si el pliego cumplía o no cumplía y si realmente la licitación estaba ajustada a derecho. Y en esos 5 minutos yo recuerdo que le dije, mire, señor presidente, Venezuela tiene un récord, que fue el primer país en el libro Guinness, récord del mundo, que tenía el mejor sistema de identificación del mundo. Y eso fue gracias, obviamente, a Robledones.
del año 62. El documento de identidad de Venezuela ocupó por casi 9 años el sitial de honor como el documento número 1 en el mundo con sistema de identificación. Lo que usted acaba de comprar, lo que usted le acaba de comprar a la empresa Hyundai, es simplemente una tarjeta, que primero Hyundai no fabrica tarjetas, segundo no fabrica polímeros, tercero no fabrica PVC, cuarto no fabrica microprocesadores, quinto le están comprando eso a un agente externo, no tienen experiencia, sexto no es un sistema propietario. Entonces comencé a enumerar cada una de las razones por las cuales no se podía precisamente tener O sea que sí fue en buena ley que le quitaron la concesión. Totalmente. Aparte hubo un sobreprecio cada una de las... ¿Estoy escuchando una música de fondo? Sí, sí, yo también la estoy escuchando. Lamentablemente. Vamos a ir a un corte, Anthony, y para resolver este problema, porque también me está costando mucho entenderte y este tema es sumamente delicado. Así Te que... cuento que no, la música no está de mi lado. Sí, sí. No, yo también la estoy escuchando aquí. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos hablando con Anthony Dakin. Estos temas tan delicados de seguridad y que se han manejado en Venezuela para cosas nada buenas, digamos, nada positivas y que tienen que ver incluso con el terrorismo. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Disculpen el problema que había de audio. Lamentablemente yo me di cuenta tarde, gracias a que el invitado lo dijo. Vamos a continuar con la entrevista. Tenemos a Anthony Dakin, que fue asesor de seguridad del alto gobierno de Hugo Chávez. Anthony, vamos a entrar en este tema del fraude electoral que ha causado además tanta frustración en los venezolanos, porque cosas que se sabían ahora están como confirmadas y ya son parte de las declaraciones que testigos protegidos están dando aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y esa es una de las materias que tú manejas con gran experticia. ¿Ha habido fraude en Venezuela, en conclusión? Porque este tema, fíjate, lo más doloroso de la entrevista de ayer es que el periodista nos decía que se había, y eso lo sabemos, que había un acuerdo por parte de los dirigentes de la oposición de no decir nada para que la gente no se frustrara, pero yo considero que a la gente hay que decirle la verdad de la situación, porque si no, esto no va a terminar nunca. Mira, vamos a comenzar por un principio. El principio es, Chávez ganó una sola elección, que fue en el año 98. Obviamente, cuando se hizo la elección de la constituyente, la asistencia del voto fue masiva. Eso dio como una directriz de ver cuál era la forma como se pronunciaban los venezolanos y de qué manera ellos querían participar. A raíz del 11 de abril, cambian todos los parámetros, y cuando cambian los parámetros es cuando deciden de alguna u otra manera que el gobierno de Hugo Chávez no tenía el respaldo. Entonces viene un famoso decreto, que es el decreto 2823, que salió en la casilla 37871. Este decreto es el inicio del fraude. Este decreto tiene que ver con misión de identidad, es como nace la misión de identidad, y a partir de este decreto se comienza a manipular las bases de datos. Entonces, desde mis primeras denuncias yo he venido formulando que hay precisamente una diferencia de 5 millones de votos. Entonces, esos 5 millones de votos vienen dados y vienen representados en que la auditoría que se hace en el CNE y la auditoría que se hace en el SAINE... Mira, Anthony, discúlpame, hay problemas de audio y parece que es porque tú tienes un micrófono además del de la computadora. Entonces, quítate el micrófono adicional que tienes y usa solamente el de la computadora. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí. Ok. Ok, finalmente. Ok. El problema del fraude es con el decreto que te estaba comentando, 2823, en la Gaceta 37871. A raíz de ahí se comienzan a manipular las bases de datos. Las bases de datos que existen en la ABC, que es el archivo de venezolanos cedulados, y que es el que controla la ONIDEX, el SAINE, y el archivo que es el registro electoral permanente. La única elección que ha ganado el presidente Chávez por mayoría fue en el año 98. A partir del año 2004, todas las elecciones las ha perdido el partido de gobierno del PSOE. Lo que han sido manipuladas. Y la manipulación ha sido desastrosa. Ahora, yo quiero que tú me aclares, Anthony, ¿por dónde viene la manipulación? Porque se habla de manipulación de las máquinas
Y yo no creo que la manipulación venga por ahí. Yo también creo que hay que sumar una cosa. Mira, la manipulación viene por las máquinas. Las máquinas no son, como ellos dicen, unidireccionales, son bidireccionales. Uno, la manipulación viene con los multicelulados. La manipulación viene con, obviamente, al finalizar el proceso electoral, se manejan electrónicamente la voluntad de los venezolanos. La manipulación viene que hay centros electorales que no tienen testigos. Estamos hablando de centros ubicados en la región 1 y en la región 3, donde inclusive el censo que se ha hecho en esas regiones y la población no supera los 300.000 habitantes, pero estamos hablando de que generan casi 1.700.000 votos. Entonces, eso es sumamente delicado porque la manipulación se ha hecho de varias formas. Mira, el fraude no ha sido el mismo que se repite consecuentemente. El fraude ha tenido la particularidad que él ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido mutando de alguna u otra forma. La primera vez que se hizo fraude, que fue en el año 2004, donde obviamente se manipularon 1.197.000 votos para que Chávez no fuera revocado, cuando realmente sí fue revocado. A partir de ahí comienza cada uno de todos estos problemas que se presentan obviamente en Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática no quiere hablar de fraude porque ellos consideran que estamos desmotivando a que la gente vaya a votar. Lo que estamos simplemente es alertando a las personas es, indistintamente usted de la forma como vote, indistintamente de lo que usted quiera hacer, existe la posibilidad de que el gobierno manipule esa voluntad que usted está haciendo. La mejor forma de hacerlo sería ir a hacer un proceso de elecciones manuales. Y yo creo que es lo más práctico y lo más tangible en estos momentos. Por el conocimiento. Patricia. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, ahora sí te escucho. Ok, tú te viniste a los Estados Unidos precisamente porque fuiste perseguido en Venezuela por el conocimiento que tenías de esta situación. Me vine a Estados Unidos porque fui secuestrado en Venezuela. Exacto. Por la DICIB. Pero hoy en día el SEBIN. Pero es precisamente por el SEBIN. Y obviamente algunos amigos que tengo en el ejército me ayudaron a salir. Ahora, fíjate, porque ellos saben la información que tú manejas, que además es tan sensible para ellos, porque en base a eso y a todas las cosas que tú manejas, la información que tú manejas es que ellos se han sostenido en el poder. Y legítimamente, ¿no? O sea, tú eres un gran enemigo para ellos por eso. Y entonces debería ser un gran amigo de quienes quieren que Hugo Chávez se vaya, es decir, de la oposición. Yo quiero que tú me digas si las pruebas que ustedes tienen, tú y otras personas que están en tu misma condición, han podido llegar a manos de quienes manejan del lado de la oposición las elecciones. Yo tuve la oportunidad de antevenir a Venezuela, de antevenirme, y me secuestraron en noviembre. El 12 de noviembre del año 2009, momento terrible. A la semana posterior yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos dirigentes que en su momento, en el año 2009, eran claves. Igual como me reuní inclusive con el alto mando militar, tenía algunos amigos ahí, que fueron, inclusive algunos de ellos me ayudaron para salir. Y cuando me reuní con ellos, me reuní para decirles exactamente las razones por las cuales me habían secuestrado y para compartir con ellos algunas de las cosas. Y yo recuerdo que las 5 personas con las que me reuní, que no voy a mencionar en estos momentos de la Mesa de la Unidad Democrática, porque yo creo que eso en su momento debido vamos a tocarlo. No les interesaba. Decían, mira, tú no puedes venir a decir esas cosas aquí y tú no puedes decir esas cosas aquí porque tú lo que estás es incentivando la abstención. ¿Qué confianza tenemos que lo que tú estás diciendo es cierto? Si tú eras una persona que venía trabajando con el régimen, hasta el momento tú has venido haciendo un papel importante. Ellos te han escuchado y tú tuviste responsabilidad con la modernización del sistema de pasaporte, tú tuviste responsabilidad con la modernización del sistema de identidad, tuviste responsabilidad con la modernización del sistema de base de datos del archivo venezolano cedulados. Es cierto, y precisamente por eso, porque conozco y porque me mantuve relacionado con la información que se manejó, por eso es que sé dónde se está haciendo el fraude y cómo se está cometiendo el fraude. Pero había habido un acuerdo de gobernabilidad, un entendimiento entre algunos líderes de la oposición, de la Mesa de la Unidad, que simplemente tienen empresas que siguen manteniendo negocios con el Estado. Entonces no hay un interés en Venezuela realmente de salir de ese sistema de dictatorial que existe, de ese régimen. Si hubiera un interés por salir, yo particularmente invitaría a que las universidades hicieran la auditoría del sistema electoral. Inclusive yo les puedo decir cuáles son las bases de datos que tienen que revisar, con datos y con pelos y con detalles. Inclusive les puedo decir exactamente, tú quieres demostrar cómo se hace el fraude. Cuando estén haciendo las elecciones en ese momento, vamos a auditar las máquinas y vamos a darnos cuenta que las máquinas tienen un procesador de 4 núcleos, que las máquinas son bidireccionales, que las máquinas están transmitiendo en ese momento.
que la llave gráfica la tiene el técnico electoral de la mesa electoral. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden demostrar, pero no veo una intención. Si nos contamos manualmente, depositamos ese voto, ese papelito, una urna transparente, y contamos al final, y vamos a hacer el mismo proceso que hacíamos con Diusinchi, con Luis Herrera Campín, y con todas esas elecciones, que nos tardábamos, pero contábamos, y cada quien se llevaba una copia del acta electoral. Salían 15, 20 copias del acta electoral, y cada quien se llevaba una copia, sumamos, y nos vamos a dar cuenta que obviamente los números son diferentes. Y lo más básico de esto es el problema de los multicedulados. La gran mentira que tiene el CNE en Venezuela y ¿quién que tiene maneja el PSV, eso? y esto es culpa Anthony, de ¿quién lo Borrero maneja? Rodríguez, ¿Quién maneja? Jesús, Anthony, es porque creo que no me oye. las máquinas no comparan la huella dactilar en el momento con la huella dactilar que existe en el SAIME, sino que es una base de datos propia inventada por el CNE, no es ni siquiera ni la huella que existe en el archivo de venezolanos cedulados, y no es una comparación en tiempo real. Es una mentira. Hay una persona que tiene una misma huella dactilar, pero tiene 5 o 6 cédulas diferentes. Y vota en 5 o 6 centros electorales diferentes, con un simple papelito que dice que es testigo de una mesa electoral o que es miembro principal de un centro electoral. Con esa razón, simplemente se salta la cola. Esto en Venezuela, Anthony. ¿Quién maneja la cedulación en Venezuela? El G2 cubano. Sencillo y sencillo. Pero eso a ti te consta. Cuando tú estabas, ¿ya estaban los cubanos metidos ahí? Perdóname. Cuando tú estabas, ¿ya los cubanos estaban metidos ahí? No, lamentablemente me tocó recibirlos y orientarlos. Ellos no sabían ni qué era un documento de identidad. O sea, le entregamos nuestro sistema de identidad a un país que no tiene ni el conocimiento básico de qué era un documento de identidad. Cuando ellos llegaron a Venezuela, nosotros teníamos una cédula de identidad que por lo menos era segura. La cédula de identidad de Cuba era un cartón con una fotografía y más nada. ¿Quién te da la orden a ti? ¿Quién te da la orden a ti? ¿Quién te da la orden de que los recibas y les entregues el sistema de cedulación? Jesse Chacón. Fue Jesse Chacón. Tú me dices también que tú trabajaste con... De hecho, eso lo manejó la persona más cercana a Jesse Chacón. Y se hicieron reuniones mucho antes, y se hicieron reuniones en la Torre Credicar, en la oficina de uno de los hermanos libaneses, estos que tanto dinero han hecho en Venezuela. De uno de los libaneses, ¿no será alguno de los que está relacionado con Naserdine, por ejemplo? Tiene un canal de televisión, obviamente tiene que ver con sardinas y con esas cosas, sí. Ajá, ok. Que también es socio de Diosdado Cabello. Ese es el problema, que por eso es que ¿por qué crees tú que yo tengo enemigos en Venezuela? Ajá, y dime una cosa, cuando ocurrió esto, los militares en Venezuela, la Fuerza Armada se enteró de todo esto también. Totalmente, siempre estuvieron al tanto. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Anthony, ¿no hubo ningún militar que se rebelara contra esto? Sí, hubieron varios y terminaron algunos en el exilio y otros simplemente desaparecidos. Es la forma como actúa el G2 cubano. O sea, yo tuve la oportunidad, mira, yo pasé todos los filtros del G2 cubano, viajé con ellos, tuve la oportunidad de inclusive de capacitarlos en, mira, esto es un PKI, esto es una llave criptográfica, esto hace esto es una tarjeta de interferencia dual, esta es una tarjeta de contacto, esta es una tarjeta sin contacto, un pasaporte funciona así, hay una normativa que es ICA, o sea, todo lo que tenía que ver con sistema de identificación. La razón por la cual yo me mantengo, que fue una de las preguntas que tú me hiciste inicialmente, es porque mis conocimientos en el área de sistema de identificación son bien específicos. Me he perfeccionado esa información, ese conocimiento, me he mantenido hasta el día de hoy vigente con cada una de las actualizaciones que se hacen, porque la seguridad del planeta depende de los sistemas de identificación, y eso lo entendieron los cubanos. Por esa es la razón que los cubanos se hicieron hoy en día no solamente el sistema de identificación en Venezuela, ellos manejan el sistema de identificación en Venezuela, manejan el sistema de identificación en Argentina, manejan el sistema de identificación en Ecuador, manejan el sistema de identificación en Bolivia, manejan el sistema de identificación en Nicaragua, manejan el sistema de identificación en El Salvador. Dime tú a mí. Ese tema, vamos ahorita a ir a un corte, Anthony, y al regreso quiero que hablemos de eso. La seguridad del planeta está en el sistema de identificación, está en los pasaportes. Este tema de los pasaportes que es tan delicado porque hemos visto cómo delincuentes con pasaportes diplomáticos hicieron todo lo que hicieron en Andorra, pero además tenemos árabes que ni siquiera, y yo estoy preparando una investigación y la estoy armando bien,
con pruebas de cómo árabes que jamás han estado en Venezuela aparecen con pasaporte venezolano, con el cual pueden cruzar fronteras, ¿verdad? Y conspirar contra la seguridad de cualquier nación y generalmente... bueno, pero te anticipo que estamos haciendo cambios en Estados Unidos en base para eso, y eso es importante. Bueno, al regreso vamos a hablar de eso, porque sí, hay mucho terrorista con pasaporte venezolano, mientras muchos venezolanos no tenemos derecho a pasaporte. Ya regresamos y vamos a continuar hablando con Anthony Dakin. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, bueno, con una noticia que es buena, pero esto no debería ser ni siquiera así. El Ministerio Público en Venezuela acaba de solicitar casa por cárcel para el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Digo que no debería ser así porque debería estar en libertad plena, pero así estará. Parece que está sumamente enfermo, requiere de una operación y por eso el Ministerio Público ha solicitado que se le dé casa por cárcel y que esté ahí mientras dure el juicio en su casa, para que pueda recuperarse después de la operación que le van a hacer. Ya habíamos oído hoy en la mañana y no estábamos seguros de la información de que Antonio Ledesma se encuentra bien enfermo, así que quizás esta noche ya estará en su casa. Anthony Dakin está con nosotros vía Skype. Anthony, el tema de los pasaportes y el terrorismo. Hay terroristas, sobre todo del mundo islámico, con pasaportes venezolanos, y con pasaportes venezolanos se pueden circular por el mundo con muchísima tranquilidad. Cierto. Mira, existe una convención donde muchos países se agruparon y decidieron tomar algunas acciones. El que tú puedas entrar con un pasaporte libremente a otros países tiene que ver muchísimamente con los controles que se establecen por las Naciones Unidas, por ICAO o por la OASIS, donde si el pasaporte es seguro, los datos son seguros y una cantidad de cosas que la forma, el número de personas, la migración. Venezuela en este momento tiene un problema seriamente con eso, porque actualmente el pasaporte venezolano puede todavía entrar a 124 países sin problema alguno. Exactamente. Sin problema alguno. Pero ¿qué sucede? Hoy en día la mayoría, el venezolano nunca emigraba, por eso que Venezuela tenía ese privilegio. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que cuando tú entras por España, o cuando tú entras por Francia, o cuando tú entras, hoy en día ya no lo puedes hacer por Inglaterra, tú nada más presentabas el pasaporte, hacías el proceso migratorio en ese momento, te colocaban un sello, pocas preguntas, y simplemente veían que el pasaporte era original, era emitido obviamente por el gobierno de Venezuela, y eso te daba a ti como que un salvoconducto, ¿sí? Mira, la persona cumplió con los requisitos que se deben de tener para otorgar un pasaporte, y no habían dudas. Las dudas comenzaron cuando comenzaron a salir estas personas extremistas, estas personas del Islam, estas personas obviamente iraníes, que comenzaron a viajar, de que no tenían obviamente la fisionomía del venezolano, natural del venezolano, y cuando los entrevistaban... ¿No hablaban español? La mayor sorpresa, no hablaban español, no hablaban castellano, entonces obviamente hubo el cuestionamiento, ¿cómo tú tienes un pasaporte venezolano si no hablas el idioma? ¿Cómo lo otorgaste? Entonces, ¿cómo te lo otorgaron? Entonces, entraban en una serie de anomalías. Eso ha despertado muchísimo. ¿Cómo sucede ahora cuando vienen ellos de Europa hacia Venezuela? Tenemos un pacto en Venezuela que se llama Mercosur. Usted nada más hace migración en Margarita, en Nueva Esparta, que es la zona de preferencia por donde ellos están entrando. Porque es la zona donde, como el backdoor, donde podemos entrar, no mucha gente me chequea, no hago mucho ruido, y Nueva Esparta está llena de yihadistas, de islamistas, de terroristas, de la gente de la FARC y una cantidad de cosas para de contar. Entran por ahí, pasan después por el ferry, llegan a tierra firme, en tierra firme pueden viajar a Brasil, muestran nada más el pasaporte, no hacen migración por el hecho de que tiene Mercosur. Llegan a Colombia, muestran el pasaporte, no hacen migración por el hecho de que es Mercosur. Y desde ahí pueden viajar sin ningún inconveniente hasta la Patagonia. Y no queda ningún rastro, que ese es el problema más serio que existe hoy en día para controlar migratoriamente a estos ciudadanos que tienen estos pasaportes. Ahora, hemos tomado una cantidad de medidas en Estados Unidos y se están haciendo algunos cambios precisamente para evitar eso. Pero yo creo que una de las medidas que habría que tomar es incluir a Venezuela en los países que colaboran con el terrorismo. Totalmente, es que eso debe ser así. ¿Y por qué no lo hacen? Porque este gobierno más bien saca a Cuba, porque Cuba no está ausente de todo esto que ha hecho Venezuela. Este cerebro debe ser de Cuba. El cerebro de todo esto. Es el responsable, el autor intelectual de todo lo que está pasando.
Pero no te preocupes, Cuba va a regresar nuevamente a la lista de los países. Eso te lo puedo garantizar yo. Bueno, sí, porque es que realmente esto no se comprende porque además han avanzado, el terrorismo ha avanzado de la mano de Venezuela, definitivamente. Lo que pasa es que también tienes que tomar en consideración que el hecho de que los cubanos manejen sistema de identificación de 9 países es sumamente serio, porque ahora no solamente emiten pasaportes venezolanos, ahora tienen la posibilidad de inclusive emitir un pasaporte boliviano, un pasaporte argentino, y eso está pasando. Mira, el problema que tuvo Cristina Kirchner hace poco fue un problema bien manejado, inclusive manejado desde Venezuela, donde inclusive el superalcalde o el superpolicía tuvo algunas responsabilidades ahí, pero estamos hablando de cosas que se han hecho totalmente con el respaldo y la mano peluda y los dólares de Venezuela, porque eso ha sido así. Hay un interés de parte de Venezuela de perjudicar la estabilidad global. Hay un interés de parte de Venezuela de perjudicar la estabilidad de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pero ¿por qué Estados Unidos no se...? Hay una persona en Venezuela que se llama Tarek El Aissami que odia que si él pudiera colocar y hacer un atentado personal en Estados Unidos, te garantizo que lo haría. ¿Cuál ha sido el papel de Tarek? ¿Cuál ha sido el papel de Tarek El Aissami en todo esto? Porque la información que yo manejo es que es el candidato del islamismo para ser presidente de Venezuela, además. Él tiene aspiraciones presidenciales como las tiene también Rodríguez Torres, como las tiene también, obviamente, la hija de Chávez, María Gabriela. La jovencita esta que ahora es diplomática. Sí. Ellos tres tienen obviamente aspiraciones. Yo creo que Cuba se va a manejar por la mejor opción. La gente habla de que una candidatura femenina va a hacer quizás algunos cambios. Yo considero que por ahí van los tiros, pero bueno, yo no creo que ese sea el tema de hoy. El tema de hoy es Tarek El Aissami. Mira, él es la cabeza principal. Él junto a, obviamente, un diplomático que comenzó su carrera en Francia, que obviamente su mejor amigo es Temir Porras, que ahora resulta que es un docente que ya se separó un poquito de lo que era el proceso de Venezuela, la revolución. Ahora él dicta clases en París. Mira, Tarek El Aissami es la cabeza, es la persona más peligrosa que existe, obviamente, en Venezuela, no solamente por la parte de su relación con los extremistas, con la FARC, desde que fue ministro del Interior y Justicia, su acercamiento obviamente como viceministro, siendo Pedro Carreño ministro y después Rodríguez Chacín, y él estaba en el viceministerio. Su acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas fue un acercamiento muy grande. Él visitaba muchísimo, obviamente, el estado Carabobo. Bueno, tú trabajaste con él, ¿no? Fuiste asesor de él. Tú fuiste asesor de él. Sí, donde inclusive viajaban con frecuencia. Yo fui asesor no de él, del ministerio, cuidado. Pero del ministerio cuando estaba él, de ministro. Pero él era ministro y viceministro. Obviamente todos esos reportes le iban directamente a ellos. Pero mira, lo más importante de esto es su relación con Carabobo, su relación donde viven mucho la gente del secretariado. Él hizo una relación muy cerca con la gente del secretariado de la FARC en el estado Carabobo, hoy en día como gobernador en Aragua, obviamente donde algunos de ellos viven. Su relación y cómo él se involucra con el tema del narcotráfico nace a raíz de ahí. El narcotráfico es la mejor forma de lavar dinero y de hacer dinero para promover estos grupos extremistas y del terror, el yihadismo y todas estas cosas. Obviamente las intenciones de Tarek El Aissami no son las intenciones más sanas para el pueblo de Estados Unidos ni para los pueblos del mundo. Es una persona que está enferma mentalmente, es una persona que obviamente además lleno de odio religiosa, sí, fervor religioso lo ha llevado a tener esta posesión. Anthony, ya para finalizar, yo sé que tú manejas mucha información y cosas que no puedes decir, y yo lo entiendo, ¿no? Pero este tema de los testigos protegidos que están aquí en Estados Unidos, y que está tratando de ser descalificado a nivel de opinión pública, porque lo que está en los informes y lo que está en los expedientes, eso está ahí, y las pruebas están ahí. Y eso se hace bajo juramento. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona eso? Esta pregunta que te estoy haciendo es para que la gente entienda, porque la gente le frustra, porque piensa, la gente, yo quiero aclarar eso. El ciudadano común piensa que va a llegar aquí un testigo protegido como Leanza y Salazar, y entonces enseguida se va a caer el gobierno. Eso no es así. Yo quiero que tú me expliques bien cómo funciona eso. Vamos a hacer el ejemplo con mi persona. Un ejemplo. Yo llegué a este país y
me ofrecen el sistema de testigo protegido. Si yo acepto el sistema de ser testigo protegido del U.S. Marshal, hay dos condiciones sine qua non. Uno, que en el momento que yo diga que sí, todo mi historial y todo mi pasado desaparece, inclusive mi nombre, mi relación con mis familiares directos, mis amigos. Nadie más puede saber exactamente que Anthony Dackin existía. Simplemente ese día murió, y ese día Anthony Dackin nace con una nueva identidad, en un nuevo estado, con una nueva profesión y con una cantidad de cosas. Así funciona el sistema de testigos protegidos. Cuando usted acepta entrar en ese sistema de protección, usted renuncia a todos sus derechos, usted renuncia inclusive a su pasado, pero la condición es que usted tiene que entregar la información. Cuando usted entrega esa información, esa información se documenta, esa información viaja inclusive al país de donde se origina. En el país donde se origina se certifica que la información es real, se certifica de muchísimas formas. Es como hacer un trabajo de periodismo de investigación. Las autoridades norteamericanas no actúan porque simplemente llegó Anthony Dackin y le dijo, mira, Tarek El-Aissami es un terrorista. Exactamente. Eso no funciona así. Tiene que haber una cantidad contéstame lo siguiente. Documentos que tú tienes que entregar, documentos como los que yo entregué. Exacto, contéstame lo siguiente y terminamos la entrevista. ¿Ha sido importante el testimonio de Leancy Salazar? ¡Wow! Esa es la respuesta. ¿Ha sido importante el testimonio de Rafael Licea? Dios mío, se supo lo que mucha gente no quería saber, y bueno, Rafael Licea, él murió como persona, ese nombre. Ya Rafael Licea no es testigo, y bueno, y ellos se enteraron porque Tarek agarró una gran rabia cuando se enteró, y lo dijo, ¿no? Que es un testigo protegido. Mira, porque lo estuvieron buscando, como están buscando a Leahmi, como están buscando a la esposa de Leahmi, no la van a conseguir. Eso, el sistema de protección de testigos es un sistema que no cabe en la menor duda que Estados Unidos de verdad tiene muy bien el control sobre estas personas. Estas personas hoy en día, el aporte que han hecho para la justicia y el aporte que han hecho para contribuir, para combatir el terrorismo internacional y el narcotráfico, es un aporte sumamente valioso, y como respuesta, y el Estados Unidos le garantiza la protección y su vida de por vida. Ya Rafael Licea, obviamente si las condiciones de salud se lo permiten, ¿no? Obviamente. Rafael Licea ya no es Rafael Licea. Rafael Licea, no hay manera de que mañana venga un periodista y muchos periodistas, mira, pero ayúdame, quiero entrevistarlo. Eso es imposible. Eso es conmigo, pero yo no te lo he pedido, aclara ahí. Por si acaso. Pero así funciona el sistema de testigo protegido. Realmente la información que entregó Leahmi, valiosa, la información que entregó Aponte se usó de forma muy directa. La información que entregó, obviamente, Licea mira, tiene un valor incalculable. Y los que vendrán, la razón Anthony, es porque él estuvo muy cercano, y claro, ahí había un cable pelado entre Licea y obviamente Tarek El-Aissami. Y Licea se encargó de decir claro, las cosas con suficientes detalles y con muchísimas pruebas. Es que es eso, Unidos, cuando llegan aquí, y eso hay que aclararlo, primero ya recabaron las pruebas, se ocuparon de recabar las pruebas y después que se vienen, no es que se vienen así. Eso no funciona así, eso funciona con Así tiempo. Usted tiene que entregar pruebas, eso se investiga, eso las corroboran, las certifican, y no las certifica un solo ente. Por lo general, todas las pruebas que nosotros hemos entregado, todas, han sido certificadas por más de 5 o 6 diferentes agencias. Eso no es que una sola agencia se encarga, eso son diferentes agencias, diferentes organismos internacionales. Estamos hablando de MI6, estamos hablando del Mossad, estamos hablando, claro, todas las agencias de seguridad se ven involucradas, porque esto es una acción mancomunada. No es que Estados Unidos, como siempre viven acusando de Venezuela, Estados Unidos. No, esto es, Estados Unidos colabora en conjunto con todos los países, porque la seguridad del planeta depende de todos nosotros, y que un solo país en Venezuela se coloque en esta situación y represente una amenaza, mira, eso es sumamente serio. Bueno, Anthony, gracias, se me acabó el tiempo, pero estuvo buenísimo, gracias. Gracias a ti. Bueno, lamentablemente no pudimos tocar muchos temas, pero bueno. No, pero será la próxima, me tienes que dar otra entrevista. Hoy hubo problemas técnicos de todo tipo. Vamos a si me dan permiso. Muchas gracias Claro de verdad sí, por tu tiempo. Gracias claro por sí. entrevistarme. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a hablar del espíritu. Ya volvemos. Gracias de verdad. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, y hoy aquí en Dorel News Televisión
recibimos la bendición de la Iglesia Católica y, bueno, todo el equipo de trabajo, todos los trabajadores. Recibimos a el padre venezolano William Rodríguez, que está de visita aquí en Miami. Gracias por estar aquí. Gracias, Patricia, por la invitación y me da mucho gusto. Qué rico estar aquí. La buena vibra que se siente con la gran familia aquí en UTV. Amén, amén. Hoy el padre William vive en Panamá. Sí, sí, estoy y yo por quería, allá. aunque nos queda muy poquito tiempo, William, que nos contaras cómo está el venezolano en Panamá, porque tú que eres el pastor de la Iglesia Católica y el pastor de los venezolanos allá, ¿cuál es el sentimiento del venezolano en Panamá? Primero, cuando uno se le acercan después de la Eucaristía, cada celebración, que familias jóvenes con niños, para que uno le dé la bendición, a veces a uno se le arruga el corazón, porque no tenemos la cultura de inmigrar a un país. Panamá, que nos ha abierto con los brazos abiertos, un pueblo noble, pero el venezolano, como ser religioso, somos tan buena nota, tan buena gente, que lo que nos ayuda a perseverar, lo que nos ayuda a seguir caminando, yo creo que es la fe, esa profunda convicción religiosa que tiene nuestro gentilicio venezolano. Pero un pueblo como el nuestro que no emigra, que no ha emigrado nunca, le cuesta. Está lleno de dolor y de frustración. Sí. O sea, me imagino que uno de los hombros donde lloran es en el de el padre William Rodríguez, ¿no? Sí, bueno, y de otros sacerdotes, ¿no? Lo interesante es que el venezolano, cuando emigra, vive un proceso de introspección. Y yo creo que nunca es tarde, pero tenemos que aprender. Y es desde la humildad y la sencillez. No podemos emigrar con otras posturas y otras actitudes. Con la humildad de ir mirarnos hacia adentro y qué es lo que tenemos, a qué aferrarnos. Y ese es Papá Dios, el que nos llena, el que nos invita y que nos motiva. Es difícil dejar un legado, es difícil. En estos meses atrás, Valentina Quintero, en una entrevista que le hicieron, tan linda, Dios las bendiga, con toda la gente que está por aquellos lares, que hasta tienen derecho hasta a enterrar a sus muerticos, y es cierto, o sea, la gente ha dejado todo un legado en nuestra patria. Acá, sí. ¿Ha entendido la Iglesia Católica el problema que hay en Venezuela, la crisis espiritual que vive el país? Sí. ¿Sí lo entiende la Iglesia? Yo creo que es un reto también para nosotros, y más que reto es preocupante. Vemos a nuestro cardenal con todos los pastores, Monseñor Baltasar Porra, porque la situación es compleja, la realidad que viven nuestros pueblos, la realidad es, por ejemplo, en Mérida, la realidad es que no llega la comidita o la situación de la medicina, y en de los comparación pañales. con otros países de América Latina, porque Panamá también es un poco como Miami, donde hay colombianos, sí, hay ecuatorianos. ¿Cómo funciona eso allá, esta mezcla de razas? Yo creo que es el compartir, es lo rico de la diversidad de culturas, que en el fondo es el mismo pueblo de Papá Dios, el pueblo sencillo del resto de Israel, del pueblo de Dios. Se aprenden de otras experiencias, Patricia. Y yo creo que el llamado es a solidarizarnos. El venezolano tiene mucho que aprender. Yo creo que todavía no hemos aprendido la lección. Bueno, gracias, William. Gracias de nada, por estar Pati, aquí. por Nosotros favor. quiero terminar precisamente con la bendición que William Rodríguez, el sacerdote venezolano que nos está visitando el día de hoy, vertió sobre todos nosotros, sobre las instalaciones. Y bueno, darte las gracias por eso y bueno, e irnos hoy, viernes, con esta palabra de Dios, porque ha sido una semana bien fuerte y bien dolorosa. Que el buen Dios te siga bendiciendo, Patricia, amén, con todo tu equipo de trabajo y en esta nueva casa. Y a toda nuestra audiencia. Claro, y bendiciones a toda nuestra audiencia, es cierto. Me despido con esta bendición hermosa que hoy derramó sobre nosotros el padre William Rodríguez. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, hoy te damos las gracias por lo que vas obrando en nuestras vidas. Hoy en este local se han reunido soñadores y de los sueños han hecho una realidad para expresar, para llevar lo que es la libertad del ser humano, de la persona, expresado en la libertad de expresión, valga la redundancia.
Bendice esta fuente, esta agua y todo lo que sea bendecido, rociado por ella. Bendice Doral News TV y Rumbera Network TV. Derrama sobre su directiva, sobre su familia y sobre sus proyectos bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Madre María, Madre buena, Madre coromotana y del cobre, unes esfuerzo con tus hijos. Ayúdanos a expresar lo que somos, lo que sentimos. Que en este lugar de trabajo se logre la sinergia de los talentos para que sean luces, luces que brillen, no luces que opaquen. Aleja la maldad, el peligro, toda aquella mezquindad que no logre brillar Doral News y Rumbera Network. Protégele, Señor, y síguenos abriendo los campos, los espacios para llevar luz y vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y felicidades. Hoy en este